Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20. Primera de Reyes, capítulo 20. Y bueno, no lo vamos a leer todo porque realmente es mucho, es muy largo. Pero así resumiéndoles, hermanos, aquí la palabra de Dios nos habla sobre el pueblo de Israel. Dice que en aquel entonces Acab era rey de Israel. Dice que cierto día llegaron los sirios, una nación pues que era muy poderosa en aquel entonces, y el rey de Siria amenazó al rey de Acab. Él le dijo que le iba a quitar todo lo que tenía, todas sus posesiones, todos sus hijos, su esposa, todo lo que tenía, hermanos. Y el rey de Israel, sabiendo que él no podía contra tan grande ejército, él no sabía ni qué hacer, hermanos, pero sabe que el Señor siempre sabe qué hacer, hermanos. A pesar de que a veces en determinadas situaciones no sabemos qué hacer, ¿verdad? O cómo actuar, cómo salir de cierto problema. Como le digo, este rey pues se enfrentaba ante los sirios, que eran una nación poderosa, y los sobrepasaba en número, en ejército, en armas, en todo, hermanos. Pero fíjese lo que dice Primera Reyes, capítulo 20, el versículo 13, hermanos. Dice: y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Fíjense, hermanos, el rey Acab, que es un rey que pues, es conocido por ser un rey impío, un rey que no gobernó conforme a lo que Dios mandaba, ¿verdad? De hecho, pues su esposa era Jezabel, esa reina malvada que quiso matar al profeta Elías y que mató a muchos profetas, hermanos. Pero aún así, hermanos, siendo el rey de Israel, dice que vino palabra de Dios a él y que Dios mismo le habló que Dios iba a entregar a toda esa multitud, a todo ese ejército en las manos de Israel, hermanos. Imagínense, Acab sin siquiera, digamos, merecerlo, hermanos, pero Dios, porque él era parte de su pueblo, Dios hizo eso, hermanos. Y fíjese lo que Dios le dijo: para que conozcas que yo soy Jehová. Fíjese, Dios no quería demostrarle a los sirios quién era él, sino él quería demostrarle al rey de Israel y al propio pueblo de Israel que él era Dios, hermanos. Y es algo que vemos en la Biblia, hermanos, cuando Dios se manifestaba, cuando Dios hacía grandes milagros, maravillas. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios hizo grandes señales, hermanos, señales que vieron los egipcios, que ellos también experimentaron, pero lo que Dios hizo, hermanos, fue para enseñarles a Israel quién era él, hermanos. Fue para enseñarles a su propio pueblo quién era el Señor, todo su poder, toda su fuerza, hermanos. Y así como también, hermanos, cuando nos vienen dificultades en nuestras vidas, cosas en las cuales no sabemos cómo luchar, cómo seguir adelante, pero el Señor es el que nos viene y nos abraza, hermanos, y está con nosotros día con día, en toda enfermedad, en toda escasez, hermanos, en toda situación difícil. El Señor viene y nos demuestra una vez más quién es Él, hermanos. Por eso leemos lo que escribía el salmista David en el Salmo 103, de que alma mía bendice a Jehová y no te olvides de lo que Él ha hecho contigo, no te olvides de ninguno de sus beneficios, de todo lo que Él ha hecho a tu alma, ¿verdad? Decía David, cómo Él te rescató de lodo cenagoso, cómo Él te sanó, etcétera, hermanos. Entonces, es lo que debemos hacer, hermanos, recordar la grandeza de Dios. Aquí en esta historia, pues este rey, a pesar de que conocía quién era Dios, sin embargo, él se había alejado de Dios. Él había adorado a los Baales, a los ídolos falsos. Pero aquí Dios le estaba diciendo: hoy te voy a demostrar quién soy yo, hoy te voy a demostrar mi poder, hermanos. Y luego dice el versículo 21, dice: y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Fíjense, hermanos, este rey que unos días pasados no sabía cómo iba a derrotar a ese pueblo, a ese ejército. Sin embargo, fue por el poder de Dios, ¿verdad? Fue por el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra, que no es con fuerza, no es con poder, no es con ejército, sino es con el Espíritu Santo de Dios que uno puede vencer, hermanos. Así también este rey, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todas sus faltas, Dios
le dio esa gran victoria, hermanos, para que conociera quién era Dios. Pero fíjese que dice el versículo 22, dice: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Es decir, que a pesar de que él había obtenido esa gran victoria, hermanos, pero lo que Dios le estaba diciendo es que no se confiara, hermanos, que no diera por hecho de que ya los sirios habían sido acabados, que él ya tenía la victoria sobre cualquier pueblo, sino que decía que Dios le dijo: cuida lo que hagas, fortalécete y cuida, pon atención a lo que haces, ¿verdad? Porque a veces pasa de que Dios nos da la victoria en algo, hermanos, pero después nos olvidamos de Él, ¿verdad? Hay gente que Dios hace milagros sobremaneramente grandes, ¿verdad? Poderosos milagros, y Dios los rescata, hermanos, de una manera que solamente Dios puede hacer, hermanos, pero luego son gente que tristemente se aleja de Dios, se aleja de la iglesia. Uno se olvida de quién es el sanador, ¿verdad? A veces la gente, incluso uno mismo, solamente recibe la sanidad, solamente recibe lo que Dios nos da, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de buscarlo, ¿verdad? Nos olvidamos de quién es Él, de lo que Él hizo por nosotros. Por eso Dios le decía a este rey: yo te he dado esta victoria, pero no te confíes. O sea, de aquí a un año el rey de Siria vendrá otra vez, hermanos. Y es lo que me hacía recordar como también en el ministerio de Jesús, cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, dice que pasó 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, ¿verdad? Pero dice que pasados esos 40 días y 40 noches que él sintió hambre, dice que vino a él el diablo, hermanos. Y vemos cómo el enemigo le hablaba la palabra de Dios a Jesús, y Jesús también lo contrarrestaba con la palabra de Dios, y el enemigo quería hacer caer a Jesús, mas sin embargo Jesús pudo vencer con el poder de la palabra, hermanos. Y ahí creo que es Mateo 4 o Lucas, Mateo 4, ya después dice que el tentador, el diablo, se alejó de Jesús por un tiempo, hermanos, por un tiempo. Entonces así también pasó con este rey, hermanos. A pesar de que él había tenido la victoria sobre este pueblo, pasó un año, vino otra vez el rey de Siria. Y luego dice el versículo 23, dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Fíjense lo que decía este pueblo, lo que decían los sirios. Los sirios, ellos habían pensado que Israel había ganado aquella batalla porque Dios era Dios de los montes y no era Dios de los valles. Es decir, ellos tuvieron esa batalla en un monte, en una montaña alta. Y la conclusión de ellos es que Dios solamente podía favorecerles en la montaña, hermanos, pero no en el valle. Entonces, por eso ellos fueron nuevamente a atacar a Israel, pero ahora en el valle, hermanos. Pero fíjense cómo ellos limitaban el poder de Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Fíjese, los sirios decían: no, ese Dios Jehová es solamente Dios de los montes. Por eso pudieron ganar, ¿verdad? Porque la batalla fue en un monte. Sin embargo, Dios le dijo: bueno, porque ellos dijeron solamente es Dios de los montes y no Dios de los valles, entonces sea en el monte o sea en el valle, yo les daré la victoria, hermanos. Así fue como Dios les dio la victoria nuevamente al pueblo de Israel. Entonces es así como Dios demostró, hermanos, que Él no se limita a una situación, a un lugar en específico, hermanos. Como le digo, a pesar que los sirios pensaban que solamente Dios gobernaba o estaba en cierto lugar, pero Dios le demostró que en todo lugar Él está, que en todo lugar Él puede dar esa victoria, hermanos. Y un punto que quiero tocar aquí, hermanos, es sobre esto, sobre los montes y sobre los valles, porque pues muchas veces escuchamos esto, ¿verdad? Sobre esta, también hay canciones que nos hablan, ¿verdad? De que en los montes y en los valles, y que Dios es Dios de los montes y Dios de los valles, pero ¿qué significa esto, hermanos? Realmente un monte o montaña en la Biblia
simboliza los momentos de éxito, los momentos de triunfo, los momentos en los que todo va bien en nuestras vidas, hermanos. Y los valles es lo contrario, hermanos, cuando pasamos por enfermedad, por situaciones difíciles, ¿verdad? Financieras, depresión, hermanos. Un valle, pues ya hablando geográficamente, un valle, pues digamos que es como lo contrario de una montaña, ¿verdad? Una montaña es así muy alto, digamos como el Cerro de la Silla, y un valle, pues es lo contrario, o sea, es un pedazo de monte, ¿verdad? Que se va así como hacia abajo, ¿verdad? Y de hecho, hay, hablando de geografía, ¿verdad? Hay ciertos relieves que se llaman depresiones, hermanos. Las depresiones igual son valles. Imagínese, usted está viendo un terreno con montañas, con así, y de repente ve un pozo grande, gigante. Esas se llaman depresiones. Esas se hacen cuando, no sé, cuando hay terremotos, sismos, o hay actividad volcánica también. Entonces eso también puede representar nuestras vidas, hermanos, cuando pasamos por depresión, cuando pasamos por situaciones de las cuales no podemos o no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir, pero el mismo Dios que nos da la victoria, hermanos, el mismo Dios que está con nosotros en las montañas, es el mismo Dios que está con nosotros también en el valle, hermanos. Yo quiero que vayamos al libro de Job, Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, aquí leemos cómo Satanás dice que andaba merodeando la tierra, hermanos. Pero dice que Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, verdad? Es un hombre justo, perfecto, temeroso de mí, que no hace pues lo indebido, ¿verdad? Fíjese, es lo que me pone a pensar, ¿qué es lo que Dios, verdad, dirá de nosotros, verdad? ¿Qué es lo que Dios dirá de nosotros, de nuestras vidas, de cómo andamos delante de Él, verdad? Si somos como Job o somos lo contrario a Job, verdad. Dice que Satanás vio a Job, y Satanás vio que Dios le había dado grandes bendiciones a Job. O sea, Dios le había dado riquezas, le había dado posesiones, tenía 10 hijos, una esposa, muchísimo ganado, ovejas, vacas, todo, hermanos. Por eso Job, su conclusión fue que si Job no había blasfemado a Dios, si Job seguía manteniendo esa integridad, era porque Dios lo había bendecido tanto, ¿verdad? En otras palabras, era porque Dios tenía a Job en lo alto, en una montaña, hermanos. Y el diablo lo que dijo a Dios fue de que si Dios le quitara todo lo que tenía Job, entonces iba a blasfemar contra él. Y ya leemos la historia de Job, hermanos, una historia de la cual pues yo creo que nadie de aquí, ¿verdad?, hemos pasado ni pasaremos algo como eso, con todo lo que pasó Job. Dice que él mantuvo su integridad, a pesar de que también su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Él, estando en su agonía, en su enfermedad, él dice que nunca maldijo a Dios, que nunca blasfemó contra Dios, que él siempre se mantuvo firme en su fe en Dios. Él decía: yo sé que mi Redentor vive y que algún día mis ojos lo han de ver. Decía que Job solamente conocía a Dios de oídas. O sea, en capítulo 42 dice que Job, ya cuando Dios se presenta ante él, Job le dice a Dios: Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A pesar de que Job solamente había escuchado acerca de Dios, pero él sabía quién era el Señor, él sabía quién era Dios, y él sabía que lo que él tenía su fe en Dios, ¿verdad?, su relación con Dios no dependía de lo que Dios le daba o lo que Dios le quitaba. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
él, a pesar de todo, hermanos, seguía manteniendo su integridad, hermanos, a pesar de que estaba en un valle, digamos, en un valle muy profundo, hermanos, pero Job seguía confiando en el Señor, seguía confiando en que Dios lo iba a ayudar, que Dios, su Redentor, algún día lo iba a ver, hermanos. Entonces, pues dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, hermanos, a veces nos vienen en nuestras vidas situaciones difíciles, hermanos, valles, como decía el salmista David, valles de sombra y de muerte, hermanos, pero pues también leyendo la historia de David, hermanos, como él decía, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El Salmo 23 es un salmo muy hermoso que habla de Dios como nuestro pastor. David, siendo un rey, pero que en su juventud fue un pequeño pastor, él sabía lo que era un pastor, hermanos. Por eso él confiadamente podía decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y entre muchas cosas él dijo: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé que Jehová estará conmigo. Y luego el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, fíjense cómo era la fe de David. Los montes, las montañas, como le digo, representan esta bendición, o cuando Dios nos pone en alto, ¿verdad? Y para los israelitas y para todo el pueblo en general en aquel entonces, las montañas representaban como un lugar seguro, un lugar fuerte, ¿verdad? Las personas que vivían en las montañas eran consideradas como personas pues que prácticamente lo tenían todo, hermanos, porque desde una montaña usted puede ver todo lo que hay por debajo. Entonces, alguien que habitaba en una montaña sabía si un ejército venía contra ellos, sabía de lo que estaba pasando por debajo, hermanos. Y una persona que estaba en un valle, al contrario, no sabía lo que estaba pasando en una montaña, lo que pasaba a su alrededor, porque estaba rodeado por montañas, por murallas. Entonces David, hermanos, él sabía que Dios lo iba a acompañar en cualquier valle tenebroso, y que él, cuando él alzaba sus ojos a los montes, su confianza no estaba en las montañas, su confianza no estaba en lo que sus ojos veían, sino que su confianza estaba más allá de la montaña, hermanos. Por eso él decía: alzaré mis ojos a los montes, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Ni la montaña más alta podía darle ese socorro a David, hermanos. Por eso él decía: mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, hermanos. Mi socorro viene del Señor, quien hizo tanto la montaña como también hizo el valle. Entonces, a veces pasaremos por valles, hermanos, de tristeza, valles de sombra y de muerte, pero a veces también estaremos en lo alto de una montaña, ¿verdad? Pero es en esos momentos en los cuales nunca debemos de dejar de alabar a Dios, hermanos, ¿verdad? Porque hay quien dice de que no, pues en las buenas uno alaba a Dios, ¿verdad? Pero en las malas a veces uno no quiere, ¿verdad? Uno se pone triste y no quiere ni alabar a Dios ni ir a la iglesia, pero el Señor es bueno con nosotros, hermanos, y Él ha prometido estar con nosotros a pesar de que estemos en las montañas o en el valle, hermanos, a pesar de que pasemos por el agua, por el fuego, por cualquier dificultad. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que tenemos de Él, hermanos. A pesar de todo lo que hagamos, hermanos, que no merecemos el perdón de Dios, ¿verdad? No merecemos su gracia infinita, su amor, que es que no se puede ni calcular, hermanos. Dice la palabra de Dios que de ese amor no podemos ni salir, hermanos. No podemos ni subir más arriba, ni bajar más abajo, ni a los lados, porque así de grande es el amor de Dios, tan inmenso que no hay palabras para describirlo, hermanos. Pero es ese amor el que nos sostiene tanto en las buenas como en las malas, hermanos. Es ese amor el que nos sostiene cuando vayamos por cualquier lugar, cualquier camino, hermanos. Fíjese que un monte, hermanos, digamos en la Biblia, fue en un monte donde Moisés recibió las tablas, hermanos. Fue en un monte donde Abraham conoció que Dios era Jehová Jireh, o sea, Dios el que provee. Fue en un monte, el monte Carmelo, donde Elías, y bueno, fue Dios, ¿verdad?, el que obró a través de Elías, que hizo descender fuego del cielo y demostró que Él era Dios, hermanos. Vemos tantas historias que nos hablan sobre los montes, pero también es en los valles, hermanos, en los valles donde el Señor está con nosotros. Y a veces debemos de bajar a esos valles, hermanos. A veces esos valles son necesarios para poder ver a Dios, para poder ver quién está delante de nosotros. Cuando David peleó contra Goliat, hermanos, dice que había un valle entre los dos, entre ambos pueblos. Dice que el pueblo de Israel estaba en una montaña
y los filisteos estaban sobre otra montaña. Y cuando David se enfrentó contra el filisteo, dice que bajaron a un valle, hermanos, y ahí lejos de todos se enfrentaron, hermanos. Pero ¿qué decía David? Él confiaba en el Señor. Decía, el Señor te va a entregar hoy en mis manos. David estaba confiado de quién era el Señor, hermanos. Por eso es tan hermosa la historia de David, hermanos. Y él sabía en quién confiaba, hermanos. Entonces también nosotros debemos de saber en quién confiamos, en quién ponemos nuestra confianza, hermanos. Si la ponemos en las riquezas, algún día se irán las riquezas, hermanos. Si la ponemos en la salud, hermanos, algún día también, hermanos, la salud nos fallará. La vez pasada leía sobre un hombre que es multimillonario que él empezó a gastar demasiado dinero para según él, ser siempre joven, hermanos. Pero recientemente le detectaron una enfermedad que, pues, digamos que es incurable, hermanos. Entonces, ¿de qué le sirve a este hombre haber gastado tanto dinero en investigaciones, en esto y lo otro, si al final, pues posiblemente ya en poco tiempo pues, va a morir, hermanos? Entonces, a pesar de lo que hagamos, hermanos, nada nos puede liberar o nos puede hacer más plenos que solamente en Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús en nuestra vida lo es todo, hermanos, y solamente Él nos puede guardar y nos puede tanto bendecir, hermanos, en las montañas como ayudar y protegernos en los valles, hermanos. Así que, bueno, esta es la palabra que traía hoy, hermanos. Confiar en el Dios de los montes y Dios de los valles, ese Dios que no tiene limitaciones, que no tiene límites, que su poder es sobre todo, hermanos. Su amor también sobrepasa todo y Él está aquí con nosotros hoy, hermanos, y día con día nos demuestra cómo Él va delante de nosotros, hermanos. Así que confiemos en Dios Todopoderoso y el único Dios también, hermanos. Y amén, hermanos. Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor.